hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, amados hermanos? Que el Señor les bendiga. Qué alegría poder reunirnos un domingo para adorar a Dios, para exaltar su nombre, para compartir su palabra. Hoy, en medio de una lluvia que comenzó desde ayer, pero una lluvia que ha traído fresco a nuestra vida. Bueno, así es el amor de Dios. Cuando el amor de Dios viene a nuestra vida, trae una paz, un fresco a nuestro corazón, caluroso muchas veces por la maldad de este mundo. Y bueno, bien, como dijo Angie, hoy estamos culminando nuestra serie acerca del perdón. Esta serie que comenzó ya hace algunas semanas, en el mes de agosto, el poder del perdón. Cómo perdonar totalmente, aun cuando no lo sintamos. Y hemos venido hablando cada semana acerca del perdón. Y ya hemos dicho que ¿quién de nosotros no tiene heridas que nos ha causado la vida, circunstancias, un familiar, un amigo, un ser querido, el esposo muchas veces de la mujer, los hijos con los padres? Pero hemos visto la importancia de que ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Totalmente, completamente. Porque si no perdonamos, seremos siempre atados a esa herida y viviremos atados. Vivimos en una sociedad de falta de perdón, atados por la amargura, por el enojo, por el resentimiento. Por eso que tenemos que perdonar, porque hemos dicho que el perdón trae libertad. La persona que perdona se siente libre, sin ningún peso de amargura, sin deseo de venganza, sin ira, libre de ese saco de odio, de rencor. Pero muchas veces ocurre que el problema está en nosotros, que no podemos perdonarnos a nosotros mismos. A veces nosotros nos sentimos los culpables y no nos perdonamos. Y cuando no perdonamos a otros, entonces ¿qué ocurre? No podemos tampoco perdonarnos. A veces uno dice, no puedo perdonar porque uno se siente culpable, uno no se perdona a sí mismo. He ahí la importancia de este tema que hoy vamos a tratar. Cómo perdonarnos a nosotros mismos. A veces es más difícil que perdonar a otros. Amén. Vamos a hablar entonces para comenzar este tema, que el Señor esté dirigiendo este tiempo. Padre Santo, gracias por que hoy podemos reunirnos para adorarte, para exaltarte. Gracias por cada uno de tus hijos, Señor. Bendice este tiempo. Que tu palabra sea la que hable. Utilízame, Señor. Lo que me has hablado, ahora, Señor, guíame a transmitirlo a tus hijos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Permíteme comenzar este tema hablando de una película que ganó un Oscar. En 1986. Creo que varios de vosotros no habían nacido todavía en 1986, pero los que son más, ¿cómo se dice?, mayores, van a recordar esta película donde actúa Robert De Niro. ¿No? Él interpreta un personaje, él interpreta la historia de la vida de Rodrigo Mendoza, un hombre cuya culpabilidad fue tan grande que vivía con culpa. Este hombre fue un mercenario y negociante de esclavos en Brasil en el siglo XVIII. Este hombre, en la película cuenta cómo este hombre cazaba a personas nativas como si fueran animales y los vendía como esclavos a los dueños de plantaciones para que trabajen como esclavos. Así que a eso se dedicaba.
Dentro de su vida, un momento también tuvo un problema de celos, porque su mujer le engañó con su hermano y un ataque de ira mató a su hermano. No fue a prisión porque hizo pasar esa pelea como un duelo de honor. Y como en ese tiempo el duelo de honor, cuando uno mataba por duelo de honor, quedaba impune, no fue a prisión. Pero este hombre vivió con una culpa tremenda. Y rodeado y golpeado por esa culpa, este hombre, ya pasados los años, se fue a vivir a un monasterio. Allí trabajando en un monasterio para callar la culpa. Y después de algunos años viviendo con la misma culpa dentro del monasterio, lo invitan a guiar una expedición a una remota aldea de los indios de Guaraní, justo en esa aldea donde él cazaba esclavos y los vendía, o cazaba nativos y los vendía como esclavos. Pero él decidió guiar esta expedición porque era una manera de poder luchar con esa culpa que tenía en su vida. Y él, para pagar sus culpas, decidió arrastrar un saco con armamento que pesaba alrededor de 100 libras, es decir, 50 kilos más o menos. Comenzó a arrastrar hasta llegar a la tribu. Él fue arrastrando ese saco y guiando esa expedición porque quería pagar las culpas que había en su corazón. Y a veces se caía en el lodo, en el fango, y se volvía a parar, y él se levantaba y seguía jalando ese saco con el cargamento. Finalmente llegan a la tribu Guaraní, el lugar de la misión. Los indios estaban emocionados a ver esta visita, pero de pronto identifican a Mendoza, a él que los atrapaba y los vendía como esclavos. Lo identifican cubierto con barro y llevando ese saco de cargamento. Y de pronto un joven va con un cuchillo y se lo pone en la garganta de Mendoza, de este antiguo negociante de esclavos. Él no retrocedió. Él en ese momento quería ya morir, porque todo lo que había hecho no había podido bregar con la culpa que había en su corazón. Este indio, cuando todos esperaban que este indio con el cuchillo corte la garganta de Mendoza, lo que hace este joven es agarrar el cuchillo y cortar las cuerdas del saco que llevaba Mendoza y lo tira al precipicio y cae en lo profundo. Porque los indios ven que él venía arrepentido. Lo rodean a él y lo consuelan, y él comienza a llorar incansablemente. Es una escena muy conmovedora. Pero esta escena ilustra lo que hoy gozamos de parte de Dios. Nosotros gozamos de parte de Dios el perdón que Dios nos ha dado. El Señor Jesús, cuando pagó el precio de nuestros pecados en la cruz, cortó esas cuerdas del saco de pecados y lo ha echado a lo profundo del mar. Y ya están lejos de nosotros. Pero muchas veces nosotros queremos cargar ese saco de culpa. Queremos llevarlo, no queremos deshacerlo, y siempre nos repetimos que yo tengo la culpa y que yo hice esto, y llevamos ese saco pesado de la culpa. Y ahí el problema, porque muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos y vivimos con culpas. A veces de hechos que ocurrieron en la infancia, en la adultez, en la juventud. Vivimos pensando, ¿por qué hice eso? Yo no debía hacer eso. Y nos arrastramos en la mente con esos pensamientos. Permíteme hablarte de este tema y de las consecuencias nocivas por no perdonarnos a nosotros mismos. Y quiero tocar este tema comenzando diciendo, con tres preguntas. Y comenzar con la primera pregunta: ¿qué ocurre cuando no nos perdonamos? Luego voy a hablar por qué no podemos perdonarnos. Y tercero, ¿cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos? Comencemos con la primera pregunta. ¿Amén? ¿Qué ocurre cuando no nos perdonamos a nosotros mismos? ¿Qué ocurre? ¿Saben lo primero que ocurre cuando vivimos con culpa? Nos autocastigamos. Así vivimos mentalmente. Es como que con un látigo mental nos golpeamos el alma. Continuamente nos repetimos nuestros pecados. ¿Por qué no hice eso? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué? Y
hubiera hecho eso. Te levantas con la culpa, caminas con la culpa y duermes con la culpa. Y siempre te acusas a ti mismo. ¿Y sabes quién te ayuda a ello? ¿Sabes quién te ayuda a vivir acusándote? ¿Sabes quién? ¿Sabes quién? El enemigo, Satanás, el acusador. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Hablando de los tiempos finales, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y miren lo que dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Qué más dice? El que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Por eso que Satanás también se le llama el acusador, porque él quiere acusarte y muchas veces lanza pensamientos a tu mente como dardos y te acusa y tú lo recibes. Sí, cierto, yo tengo la culpa, si yo no hubiera hecho así está mi hijo por mi culpa, si esto está mi culpa, si este negocio es mi culpa y perdí mi trabajo por mi culpa y todo tu culpa y tú llevas mi culpa. Y ves así, una culpa que arrasa tu corazón, que arrasa tu mente. Ay, yo no debía viajar, yo no debía hacer esto, debía esperar y de esto. Y te da en tu corazón. Nos levantamos por la mañana con el peso de culpa, de remordimiento, y vivimos así, con culpa. Luego trabajamos, acostamos y dormimos con ese mismo peso de culpa. ¿Sabes qué, mi querido hermano, mi amigo? Esto es como una esclavitud autoimpuesta, una prisión que nosotros mismos nos hemos construido. Nos construimos esta prisión en el alma y vivimos atados allí, aprisionados. Por eso que cuando no nos perdonamos, nos estamos castigando, autocastigando. El salmo que leía Christopher, el Salmo 103, versículo 10, comienza diciendo: Dios no ha hecho con nosotros conforme, ¿qué dice? A nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amados, miren lo que hace el Señor. El Señor no nos trata conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras maldades. Él nos perdona. Él no nos trata conforme a nuestros pecados. Ahora, esto no quiere decir tampoco que Dios no nos trata conforme a nuestros pecados, pero a veces vivimos muchas veces las consecuencias de nuestras acciones, de nuestros pecados. Vivimos consecuencias por nuestros pecados. Y acá también aprovecho a hacer un paréntesis. En el mes de septiembre vamos a hablar de la familia y vamos a hablar de todos los temas acerca del matrimonio y la crianza. Y este principio de que, por ejemplo, Dios no nos trata conforme a los pecados, pero asumimos las consecuencias, también se aplica al hogar. Y acá hay bastantes padres de hijos pequeños. A nuestros hijos hay que enseñarles a ser obedientes. Tu amor sigue con ellos aun cuando son desobedientes, pero hay que enseñar a nuestros hijos que la desobediencia tiene consecuencias. Si tus hijos no aprenden a que la desobediencia tiene consecuencias, entonces van a crecer desobedientes. Y mira cómo está la juventud hoy, rebelde, porque en su hogar no han aprendido a que la desobediencia tiene consecuencias. Y los padres se gastan, no aprenden a enseñar a sus hijos que la desobediencia tiene consecuencias. Y ahí viene la disciplina correctiva. Eso se hablará en el tema que hablemos de familia. Así que prepárense para todos los temas que hablaremos acerca de nuestra próxima serie, que la anunciaré hoy al final de los anuncios. Así que el Señor no nos da conforme a nuestras iniquidades, nos perdona. Bien diría el apóstol Pablo en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su ¿qué?
Hoy me gustó esta canción que hemos cantado. La gracia de Dios, que es el perdón inmerecido. Tú y yo no nos merecemos el perdón de Dios, pero su gracia, su favor inmerecido nos alcanza. No nos merecemos el perdón de Dios, no nos merecemos estar delante de Dios, pero Dios en su gran amor, en su gracia, en el favor inmerecido, nos da perdón, no nos da lo que nos merecemos. Tú y yo no merecemos el castigo, tú y yo no merecemos condenación, pero por su gracia Dios no nos da lo que no merecemos, nos da el perdón, el perdón. Por eso que, amados hermanos, es triste cuando uno vive culpándose, porque te lastimas y te autocastigas emocionalmente. Pero la segunda consecuencia que tenemos cuando no nos perdonamos es que vivimos en una incertidumbre. El que no entiende que Dios lo perdona, vive en incertidumbre espiritual, vive en una completa inseguridad espiritual, porque como no comprende el perdón de Dios, entonces no comprende nuestra posición ante Dios. Y como no comprende ello, ¿qué comienza a venir a su mente? Dudas. Se produce un chicoteo en la mente que comienza a tener dudas. Dice, ay, pero entonces no voy a buscar a Dios. Entonces Dios no me perdona. Entonces a lo mejor no leo su palabra. Ay, entonces comienzo a tener dudas acerca de mi fe. Y todo esto por la falta de perdón a nosotros mismos. No comprenden lo grande de la misericordia de Dios. No comprende que sobrepasa a todo entendimiento. Y es por eso que se produce la incertidumbre espiritual. Porque uno comienza a dudar. Esa falta de perdón a nosotros mismos hace que nuestra mente no pueda concebir lo grande del perdón de Dios, lo grande del amor de Dios. Uno no lo concibe, no concibe que Dios ha engrandecido su misericordia. La falta de perdón a uno mismo genera incertidumbre espiritual. Pero tercero, cuando uno no se perdona, lo que ocurre es que tenemos un sentido de indignidad. Comenzamos a tener indignidad porque nos sumergimos al sentimiento de culpa. Cuando hay culpa en nuestra vida, Satanás comienza a introducir pensamientos y te dice, ¿por qué vas a orar? ¿Por qué? ¿Crees que Dios te va a escuchar si tú eres culpable? Mira lo que has hecho. ¿Para qué vas a la iglesia? Hipócrita. ¿Para qué vas si tú eres pecador? ¿Para qué vas? Cuando no confiamos que Dios puede perdonarnos, caemos en la trampa de Satanás. Y cada vez que nos repetimos nuestros pecados pasados, nuestra fe sufre una derrota y nos sentimos indignos ante Dios. Y amados, ese sentido de indignidad afecta nuestra vida en oración. A veces uno se pregunta, ¿por qué no crezco en oración? ¿Por qué no crece mi relación íntima con Dios? Tu relación íntima con Dios no crece porque a veces te sientes indigno. Y porque muchas veces hay un perdón en tu interior, hay un problema en tu interior de falta de perdón, Christopher, un favor, la puerta de arriba hay que cerrarla porque los niños están bajados a hacer eso. Gracias. Si no, vamos a competir con los niños. Una cuarta consecuencia cuando no nos perdonamos. Bien, ya hemos visto. La primera, ¿qué ocurre? Nos
Segundo, Vivimos en incertidumbre. incertidumbre, porque ya no sé qué hacer, ya comienzo a dudar de las cosas de Dios y comienzo a ver dudas en mi mente. Tercero, Sentido de indignidad, porque ya, ¿para qué si ya no voy a buscar a Dios? Si no, yo me siento culpable. Y cuarto, actuamos de manera compulsiva. Cuando uno no se perdona, hace todo para superar la culpabilidad, como esta historia que te conté de esta película. Este hombre comenzó a cargar un gran peso porque quería con eso poder superar ese espíritu de culpabilidad. Y hay personas que a veces hacen de todo por superar ese espíritu de culpabilidad. Algunos se entregan a las drogas, al alcoholismo, a las aventuras sexuales, al materialismo. Ya no importa, uno quiere hacer muchas cosas para ahogar ese sentimiento de culpabilidad. Por eso que te das cuenta, cuando alguien se aleja de los caminos de Dios, ¿qué ocurre? Se pone peor, porque quiere ahogar y actúa de manera compulsiva. Dedica gran cantidad de energía para distraer su atención del verdadero problema, su indisposición de perdonarse a sí mismo y para escapar de los constantes recordatorios de su culpa. Mira todo lo que ocurre. A veces se dedican a trabajar arduamente, a estudiar, a hacer muchas cosas. O algunos creyentes se concentran en el servicio y toman 3, 4, 5, 6 responsabilidades y creen que con eso van a calmar su culpabilidad. Pero no. Solo Dios lo puede hacer. Solo Dios nos libra. Cuando está lejos el oriente del occidente, Dios así hace con nuestras rebeliones. ¿Cuántos hemos vivido así en algún momento de nuestra vida? ¿Verdad? Cuando yo me convertí joven, o sea, más joven de lo que estoy ahorita. Y me convertí al Señor, y yo tenía una ganas de seguir al Señor, y yo estaba en la universidad en ese tiempo y predicaba la palabra, y hablaba del Señor, y decía, yo voy a seguir al Señor. Pero yo les he contado en un momento en mi vida que flaqueé. Una vez estaba haciendo unos trabajos de la universidad y nos fuimos con un grupo a hacer unas tareas. Y los jóvenes, cuando están juntos, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Beber. Es el año de beber. Entonces todos cerveza. Y yo, como en ese tiempo estaba en Perú, tomaba Inca Kola. ¿Se acuerdan? Pero hacía calor, no sé, hacía calor. Y se me acabó el Inca Kola. Entonces me dijeron, pero Enrique, me dijeron unas amigas, Enrique, un poquito, ¿qué te va a hacer un poquito? Y yo dije, de verdad, si antes esto, ¿qué me va a hacer un poquito? Así que un poquito. Y luego un poquito que viene, otro. Y luego otro. Y así, no les cuento cómo terminé, pero terminé mal. Y al día siguiente, la culpabilidad vino a mi mente, a mi corazón. Soy indigno, soy culpable. ¿Cómo he podido hacer esto? Ya no quería ir a la iglesia. Me comenzaron a buscar mis amigos de la iglesia y buscaban y me decían, vamos a la iglesia. Y decía, no puedo. Estoy ocupado, tengo que hacer muchas cosas. No es la clásica, ¿no? Estoy muy ocupado. Pero ¿tú cómo estás? Y uno que dice, bien, estoy contento, bien, no hay problema. Pero estoy muy ocupado. Y así me enfrié en los caminos del Señor. Y así muchas veces la gente se enfría. Porque nos cuesta entender que Dios nos puede perdonar. Nos cuesta entender que Dios nos puede perdonar. Y por eso que nosotros no nos perdonamos. He ahí la segunda pregunta. ¿Por qué no podemos perdonarnos a nosotros mismos? Cuando a veces nos explican y nos dicen, Dios te puede perdonar, Dios te puede perdonar. Pero a veces nos cuesta a nosotros perdonarnos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en primer lugar, creemos que el perdón está basado en nuestras obras. Venimos con ese pensamiento ya desde muy pequeños. Porque desde muy niños se nos han enseñado que uno consigue o recibe algo
por el resultado de nuestras acciones, ¿sí o no? Eso nos han enseñado. Por ejemplo, si tu hijo limpia su habitación, ¿tú qué haces? ¿Qué haces? Le felicitas, le das un premio. Si el esposo saca la basura, ¿qué hacen las mujeres? Lo felicitan. Es una labor. Pero cuando nuestros hijos hacen algo bueno, nos han enseñado muy pequeño, lo hemos premiado. Así entendemos que si nos esforzamos por algo, lo conseguimos. Pero escúchenme bien, mis amados hermanos, eso no opera en las cosas del Señor. Cuando venimos al Señor, a veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo obtener el perdón de Dios? Nos preguntamos. Y nosotros queremos obtener el perdón de Dios, queremos ganarnos el perdón de Dios. Pero no es así, mis amados hermanos. Ello no es así en las cosas del Señor. Permítanme ir al Salmo que vamos a estudiar. Miren, comienza el versículo 10 una vez más. Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Comienza diciendo este Salmo. Dios no nos paga conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. El salmista está diciendo, Dios tiene una gran misericordia como la altura de los cielos a la tierra, por eso que nos perdona, por eso que te perdona. Su misericordia es grande, grande, pero mi pecado es grande, pero más grande que tu pecado es la misericordia de Dios. Sigue diciendo el salmista, versículo 12, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios se aleja de nosotros, nosotros la traemos. Nosotros queremos traer a nuestra mente lo que hemos hecho, pero Dios las aleja de nosotros por su gran amor, por su perdón. ¿Por qué? Versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Él es nuestro Padre Celestial, por eso que nos perdona. Amados, el perdón no es por nuestras obras, el perdón es por gracia. Por gracia, tú y yo no podemos hacer nada para ganarnos el perdón de Dios. Lo único que podemos hacer es recibirlo, porque es por gracia. Recordad, gracia, lo que hemos leído en Efesios 1:7. Gracia, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Es gracia. Tú y yo no podemos hacer nada para ganarnos. No podemos hacer nada para ganar el perdón de Dios. Es su gracia. El perdón se recibe. Pero segundo, no nos perdonamos porque estamos desengañados de nosotros mismos. Eso es muchas veces la dificultad para perdonarnos. Como nos desengañamos de nosotros mismos, ¿yo cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude hacerlo? Yo me lo repetía de joven, ¿cómo pude? Si yo tenía que cuidarme, pero ¿cómo pude hacer esto? Encima yo les prediqué a ellos, soy una vergüenza. Me sentía desilusionado conmigo mismo. Y así muchos creyentes viven desilusionados con ellos mismos. Entonces uno no se perdona. ¿Cómo pude caer en esto? ¿Cómo pude hacer eso? Es difícil perdonarnos porque no estamos a la altura de nuestras expectativas. ¿Cómo voy a perdonarme si lo he hecho una vez y luego lo hice otra vez? Soy un bueno para nada. No soy fiel en los caminos del Señor. Y esta desilusión de uno mismo hace que no aceptemos el perdón de Dios y por ende no nos perdonamos a nosotros mismos. Pero amado hermano y amigo, escúchame bien. ¿Sabes? Quiero que te des cuenta que te puedes desilusionar de ti, de pronto, pero no desilusionamos a Dios.
No desilusionamos a Dios. ¿Cómo podemos desilusionar a alguien que sabe lo que vamos a hacer? A Dios no lo desilusionas. La desilusión es el resultado de esperanzas insatisfechas. Y Dios no espera nada de nosotros. Dios sabe lo que vamos a hacer. Él ya lo sabe. Él sabe en lo que ibas a pecar y tú no sabías, pero Él sí lo sabía. Pero así es la gracia de Dios, cuando aún Él sabe que tus pecados futuros, sabe mi pecado futuro, Él quiere perdonarte, que vivas libre de la culpa y que vivas en el amor y en el perdón de Dios. Por eso que Él dice en el versículo 14 de Salmo 103, porque Él conoce Él sabe nuestra condición. Tú y yo no podemos desilusionar a Dios. Él ya sabe cómo somos. Este conocimiento de parte de Dios de nuestra fragilidad humana mueve a Dios a tener misericordia. Se acuerda que somos polvo, que somos barro. Y a pesar de ello, Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Así que, amado hermano, si tú vives desilusionado, entiende que a Dios no lo desilusionas, Él te conoce. Y aún así conociéndote, Él te ama. Él te ama. Quiere perdonarte y quiere que vivas en su perdón. Amén. Tercero, ¿por qué no nos perdonamos? Ya hemos dicho que no nos perdonamos porque queremos ganarnos el perdón. No nos perdonamos porque nos desengañamos de nosotros mismos. Y no nos perdonamos, ¿saben por qué? Porque nos amoldamos y nos rendimos al sentimiento de la pseudo-culpa. Abrazamos a la culpa, o mejor dicho, a la pseudo-culpa. Permíteme hablarte un poco de la culpa. Hay dos tipos de culpa. La culpa que es producto de nuestro pecado y la pseudo-culpa, que es la falsa culpa, cuando no hay pecados, no perdonados. Por ejemplo, 2 Corintios 7:10. Miren lo que dice 2 Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Os explico. Cuando pecamos, nace la culpa. Sí. Y cuando nos arrepentimos, Dios nos libera de la culpa por medio de su perdón. El perdón de Dios nos libera de la culpa. ¿Ok? Entonces, si Dios nos ha perdonado, ¿debiera haber culpa en nuestro corazón, en nuestra vida? No debiera haber culpa porque Dios nos ha perdonado. ¿Vale? Entonces, la culpa produce arrepentimiento. Pero muchas veces tenemos culpa y no nos lleva al arrepentimiento, sino nos lleva al remordimiento. Cuando hay remordimiento, uno no quiere arrepentirse, solamente le remuerde la conciencia, sabe que ha hecho mal y no se arrepiente. Esa es la tristeza que también produce muerte, porque uno sabe que está mal, pero no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse y busca muchas razones para no arrepentirse. Dice, es que yo soy así. O dice, es que yo creo en Dios a mi manera. Y podemos seguir diciendo muchas razones, hasta decir no creo en Dios. ¿Para qué? Para ocultar la culpa que hay. Porque solamente no quiere arrepentirse. Para ocultar que no quiere arrepentirse. Esa es la culpa. ¿Cuál es la pseudo-culpa? La pseudo-culpa es la falsa culpa. Cuando no hay una buena razón para sentirse culpable. La pseudo-culpa es cuando no hay una buena razón para sentirse culpable. Por ejemplo, cuando uno de pronto ha hecho algo, uno no
no ha hecho algo, más bien, pero se siente culpable. A veces uno se siente culpable por algo que no ha hecho. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, luego voy a otros ejemplos particulares. Uno está conduciendo y de pronto una persona se le mete en el último segundo. Así, ¿qué ocurre? ¿Vas a frenar, pero vas a atropellar? ¿Eres culpable? No, porque se ha metido en el último así. Entonces, pero hay gente que vive con la culpa por algo que no ha sido su responsabilidad. Ahora voy a los ejemplos particulares. Muchas veces uno se siente culpable de algo que le sucedió, de alguien que te agredió moralmente, físicamente, emocionalmente, sexualmente. Y uno se dice, ay, yo no debía estar ahí, yo lo debí parar. Y a veces muchos tienen culpa por algo que no es su culpa y viven con esa culpa por algo que no es responsabilidad de ellos. Ahí está lo que llamamos la pseudo culpa, porque no es culpa de ellos, pero se sienten culpables. Y eso afecta a nuestro corazón, afecta a nuestra vida, cuando cargamos una culpa que es una pseudo culpa. Pero otra forma de pseudo culpa es cuando uno también sí ha pecado, ha confesado sus pecados, pero no se siente perdonado. Dios dice que te perdona, pero uno no se siente perdonado, se siente culpable. Uno renuncia a la paz que Dios te puede dar. Tú dices, yo sé que Dios perdona, pero quiero seguir encadenado a mi culpa. O sea, Dios te quita el peso de culpa, pero tú vas y agarras ese peso de culpa y lo quieres seguir llevando. Dios te quita ese saco de culpa, pero tú quieres amarrarlo y llevar ese saco de culpa. Haces una prisión, construyes una prisión, llevas la misma carga. Entonces, nos hemos acostumbrado a vivir en esa pseudo culpa. Y a veces cada cierto tiempo nos acordamos de ella. Y lloras. Y lloras por eso. Te acuerdas de ello. Y la estás llevando y llevando con el tiempo. ¿Cuántos matrimonios en vez llevan culpa? Se han perdonado, pero lo siguen llevando. Se lo siguen diciendo. Lo siguen repitiendo. En las relaciones padres e hijos, ¿cuántas veces se llevan una culpa de algo que ya se ha perdonado, pero uno lo sigue llevando? Si hubiera sido mejor padre, si hubiera sido mejor hijo, si hubiera hecho esto, llevamos una pseudo culpa, porque Dios ya nos ha perdonado, pero queremos seguir llevándola. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y acá viene la tercera pregunta: ¿cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos? Pastor, ya entendí. ¿Cuántas veces hemos llevado culpas? Pero ¿cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos? Porque a veces han pasado los años y siento que se ha hecho un grillete tremendo que no puedo sacarlo. Yo entiendo que Dios me quiere perdonar, pero este grillete está tan fuerte que está ahí atado en mi vida, está atado en mi corazón, está atado en mi mente. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo perdonarnos a nosotros mismos? Mi amado hermano, escúchame bien, por favor. No importa cuánto tiempo hayas estado en esclavitud, no importa cuánto tiempo hayas llevado esta pesada carga, yo quiero decirte que puedes ser libre. Puedes ser libre. Y déjame darte algunos consejos de la palabra de Dios. Y hoy lo voy a hacer como un acróstico del amor, porque verdaderamente lo que te libra de la culpa es el amor de Dios, el perdón de Dios. Entonces, en forma de acróstico con la palabra amor, permíteme darte unos consejos. En primer lugar, admite el problema. Lo primero que hay que hacer es reconocer, admitir que no nos hemos perdonado a nosotros mismos, que nos mantenemos en una prisión, que llevamos el peso de la culpabilidad
A veces el gran problema es que a veces queremos ocultarlo. ¿Y por qué lloras? No, por nada. ¿Y por qué te sientes así? No, por nada. ¿Y qué te venió en la mente? No, por nada. Y lo ocultamos. No queremos admitir el problema. Uno tiene que ir a Dios. Padre, me doy cuenta que no me perdonaba a mí mismo y estoy en esta esclavitud. Ayúdame, Señor. Hay que admitir el problema. Segundo, manifiesta tu pecado y arrepiéntete. Tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Como bien diría el apóstol Juan en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿os acordáis? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Entonces uno tiene que manifestar su pecado, uno tiene que arrepentirse, porque el que encubre su pecado no prosperará desde su palabra. Mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Confiésalo, arrepiéntete, confiésalo. Tercero, con la O, ordena tu mente y créele a Dios. Los dos tipos de ordenación. Ordena tu mente, tus pensamientos, y ordena tu mente a creerle a Dios. Tenemos que ordenar y reafirmar nuestras creencias, confiar en el testimonio de las Escrituras, confiar en la palabra de Dios. La Biblia dice en Colosenses 2, 13 y 14, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios nos dio perdón de todos los pecados, de todos. Uno tiene que creerle a Dios. Dios te ha perdonado. Créele a Dios. No le creas al enemigo. No te creas a ti mismo. Sobre todo está Dios, y Dios te perdona si te arrepientes. Así que ordena tu mente y cree a Dios. Cree a la palabra de Dios. Desecha la culpa. Créele a Dios. Y recibe el perdón y la vida de Cristo. Amados, el perdón de Dios no se gana. El perdón de Dios se recibe, y se recibe gratuitamente. No puedes hacer nada para ganarte el perdón de Dios. El perdón de Dios se recibe por gracia. Dios nos da algo que no nos merecemos. Nos da su perdón, y nos da su perdón cuando nos hemos arrepentido. Pero ojo. Dios no solo quiere darte el perdón. Dios quiere darte su perdón, pero también quiere darte la vida que Cristo quiere darte. Cristo te quiere dar su vida. Él vino, fue nuestro sustituto en su muerte, pero también vino a mostrarnos la vida que tenemos que seguir sus pisadas. Él quiere darte el perdón y la vida en Cristo. La vida en Cristo. Por eso que el apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dios quiere darte el perdón, Cristo te da el perdón, pero también quiere darte una nueva vida. Él quiere transformar tu vida, tu corazón. Él quiere transformarte como hijo, como esposo, como padre. Él quiere transformarte, porque tú y yo no podemos. Necesitamos que Cristo nos transforme, nos dé de su amor, de su perdón, de su paciencia, para vivir en las pisadas de Cristo. Él quiere dar
darte la vida. Su vida quiere darte a ti una nueva vida en Cristo. No tienes que vivir en tus fuerzas, tienes que vivir en las fuerzas de Dios, y el primer paso es recibiendo su perdón y deshaciéndote de cualquier culpabilidad que puedas cargar de manera personal, confiando en el perdón de Dios. Querido hermano, amigo, aprópiate de la vida que Cristo quiere darte. Aprópiate de esa vida. ¿Sabes? Cuando te contaba que me alejé de los caminos del Señor, llevaba mi corazón una culpa, porque ya había conocido los caminos del Señor. Cuando antes uno no conocía los caminos del Señor, uno vivía como vivía, ¿verdad? Alejado de los caminos del Señor. Pero cuando uno ya conoce la verdad, entonces la palabra de Dios te da cuenta que estás viviendo mal. Hasta que entendí que la misericordia de Dios es grande, que podemos confiar en su perdón y que podemos recibir su perdón si nos arrepentimos. Eso transformó mi vida, transformó mi corazón. Y también puede hacerlo contigo. Él quiere darte su vida, pero primero debes recibir su perdón. Primero debes arrepentirte. Amado, la vida cristiana es una vida en libertad. Una vida en libertad. Dios quiere que vivas libre. Satanás va a lanzar pensamientos, acusaciones a tu mente, pero debes vivir libre en el poder de Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso te quiero animarte a que la palabra de Dios more en abundancia en tu corazón y le creas a Dios y vivas libre de toda culpa, confiando en el perdón de Dios. Y si usted todavía no ha entregado su vida a Cristo, lo primero que debe hacer es rendir su corazón a Jesús, arrepentirse, venir a Jesús. Jesús te va a perdonar de todos tus pecados, porque la Biblia dice que cuando venimos arrepentidos, Cristo te perdona. En Cristo hay perdón. Entonces, cuando recibes el perdón de Dios, recibes la liberación de todas las culpas, vives libre. Y Cristo comenzará a transformarte, transformará tu vida, transformará tu hogar, transformará tu corazón. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Hoy lo puedes hacer. Hoy puedes venir en arrepentimiento, con sinceridad de corazón, si tú quieres hacerlo en esta tarde. Vamos a orar por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Señor Jesús, ruego que tu Espíritu Santo. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos de que estés aquí. ¡Te esperamos!